es el gobernador del estado y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Pues a pesar de tener el COVID-19, no podía faltar a su cita de cada mes en Telereportaje para hablarle al pueblo de Tabasco. Me da muchísimo gusto hacer este enlace vía conferencia con el gobernador del estado, Adán Augusto López. Él estará con nosotros en el programa por esta vía, así que invitamos a todos que quiera verle, que entre a nuestras redes sociales de Facebook Live, de Periscope y de YouTube, también en xbt.com, para que puedan ver esta dinámica, esta interacción que vamos a tener con el gobernador del estado. Primero que todo, te saludo, Dan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Emanuel, muy buenos días. Es, como siempre, un gusto saludarte a ti, al auditorio, a los tabasqueños. Pues cumpliendo con nuestra cita mensual, ahora se nos retrasó un día, porque normalmente se debió haber hecho el día 6, pero aquí estamos, al pie del cañón. ¿Cómo va tu salud? ¿Te has sentido mal? ¿Tienes síntomas? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues estoy, digamos, en el proceso de recuperación, siguiendo estrictamente los protocolos que la Secretaría de Salud marca para estos casos. Me hice por segunda ocasión la prueba, en la primera había resultado negativa. La misma noche que me hice la prueba, ya la doctora Roldán y los encargados del sector salud me recomendaron que iniciara una especie de cuarentena preventiva en lo que estaban los resultados. Eso fue el viernes. El sábado en la tarde-noche, me dieron el resultado positivo. Quiere decir que pues ya desde ese sábado estuve ya aislado. Los síntomas han sido pues los propios de la enfermedad y vamos ya en plena recuperación. ¿Ha sido difícil para ti mantenerte aislado? ¿Eres muy inquieto? ¿No paras? ¿Generalmente duermes poco? ¿Cómo lo has hecho ahora encerrado? Bueno, la única diferencia es precisamente estar, yo no diría encerrado, sino pues en este aislamiento. Me ha servido para leer mucho y estoy permanentemente pues informado y enterado de lo que pasa, tomando decisiones, en reuniones virtuales, porque esta es una maravilla que en estos tiempos pues podamos tener estas herramientas que nos permiten mantener la comunicación y evitando al 100% el contacto con cualquier otra persona. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, gobernador, cuando te confirman que tienes COVID-19. ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron los sentimientos que te abordaron? Bueno, pues desde luego que el primer sentimiento es en lo personal, la salud personal, la salud de la familia. Afortunadamente mi esposa, mis hijos resultaron, se les hizo la prueba, resultaron negativos. Y pues uno piensa lo que ha hecho, lo que tiene que hacer y sobre todo pues yo tomé las cosas con mucha serenidad, entendiendo que si teníamos, o en mi caso, si seguía estrictamente con los protocolos para combatir el virus, pues íbamos a salir adelante. Y como digo, pues hemos tenido alguna sintomatología, pero pues hemos tenido también todos, absolutamente todos los cuidados propios de la enfermedad y afortunadamente hasta ahora pues no hemos requerido hospitalización o tratamiento médico especializado. ¿Sabes cómo te contagiaste? ¿Lograste encontrar pues toda esta ruta para llegar a quien te contagió? Sí, fíjate que pues primero hube de hacerme la primera prueba, porque había estado en una reunión de notarios y me recomendaron que, como yo había saludado al compañero notario que resultó ser portador del virus, que había de hacerme la prueba. La hice, resultó negativa. Las paradojas de la vida es que el resultado de esa prueba
Me lo entregaron el día 20 de marzo, eso de las 3:30, 4 de la tarde, me llamaron y me dijeron que era negativo. Yo me había hecho la prueba el día 18 por la noche, la primera. Según todos los indicios, yo fui a una gira y ahí me acompañó durante todo el trayecto un funcionario cuya hija había estado en contacto con un ciudadano que había viajado al extranjero y que resultó ser portador del virus. La niña no sabía que este ciudadano era portador del virus, y el día 20 de marzo me llama y me dice: oye, fíjate que le van a hacer la prueba a mi hija porque estuvo en contacto con este personaje que acaba de resultar positivo. Le digo, pues mucha suerte. El lunes me avisa: oye, mi hija resultó positiva y ahora me tengo que hacer la prueba yo porque pues he estado en contacto con ella todos estos días. Se hizo la prueba el miércoles, no, el jueves, creo. Le dieron a él el resultado de positivo y el viernes pues tuve que hacerme la prueba yo. Esa es más o menos la ruta de contagio. Esto es, el funcionario secretario está contagiado con COVID y él te contagió a ti. Pues yo suponemos que esa es la ruta. Él afortunadamente ya está en plena recuperación, cumpliendo también con su aislamiento. He estado en contacto todos los días con él, porque además pues es mi amigo de toda la vida y a mí me interesa la salud de todos y los amigos, compañeros de trabajo. ¿Algún otro funcionario de primer nivel se contagió, Adán? Fíjate que afortunadamente de los que, bueno, pues no, ninguno. Desafortunadamente la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, según refieren, pero no, afortunadamente ninguno. Armando Padilla, que nos acompañó a esa gira, resultó negativo, y quienes forman parte del círculo cercano de trabajo, convivo pues prácticamente todo el día, también afortunadamente resultaron negativos. El contagio de la secretaria de Salud se dio por otra vía, no fue por esta situación que te pasó a ti. Sí, el de la secretaria de Salud, ella incluso creo lo explicó, fue por otra vía, y también pues aquí aprovecho para saludarla, para desearle, está en plena recuperación, mantenemos contacto pues prácticamente todo el día, todos los días, ella muy al pendiente en la toma de decisiones por videoconferencia, pero afortunadamente bien. ¿Cuánto te falta para que te den de alta? Bueno, yo tendría que hacerme hacia el fin de semana nuevamente la prueba, y entiendo que después el protocolo indica que debe de continuar unos días más el aislamiento, hasta que ya no quede posibilidad de que yo pueda contagiar a otro. Una vez que te den de alta ya completamente, siguiendo todo el proceso y el protocolo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo serán tus actividades? ¿Volverás a visitar los municipios? ¿Estarás recorriendo el estado? ¿Qué tienes pensado? ¿Lo tienes ya claro? Mira, yo la verdad que lo primero que quiero hacer es estar seguro que aunque ya esté dado de alta, no pueda yo seguir siendo una fuente de contagio. Yo voy a seguir estrictamente los lineamientos que me indiquen los doctores, los encargados de la Secretaría de Salud, la doctora Roldán. No puedo actuar de manera irresponsable si existiera la mínima posibilidad de ser una fuente de contagio. Entonces, no hay en este momento todavía una definición sobre cuántos días después de que resultó uno negativo. Entonces, vamos a esperar, pero vamos a seguir cuando menos trabajando, estando al pendiente de todo, como dije, en la toma de decisiones, planeando qué va a pasar, qué vamos a hacer. Una vez que esto empiece en la curva descendente, vienen 2 semanas que pueden ser las más difíciles, y pues tenemos que estar más al pendiente de todo.
Ya hablaremos de eso justamente, de estas semanas difíciles que se aproximan. Sin embargo, vamos a la pausa. Al volver, Adán, se ha transmitido mucha información falsa en los últimos días. Incluso dijeron que habías fallecido. Volvemos con eso. El gobernador está platicando con nosotros vía conferencia. Se ha comentado mucho recientemente sobre el asunto de conciliación y arbitraje. Ahora el propio gobernador refería al respecto, que el contagio de su titular ha provocado, por lo menos, según algunos testimonios y algunas notas que han salido al respecto, a 30 empleados que a su vez han contagiado a sus familiares. Esto es, se habla de un contagio masivo. ¿Esto es real, lo que algunas personas sostienen, o es parte de una campaña que busca golpear, impactar en estos momentos, gobernador? Bueno, yo te diría que pues es la parte desafortunada de la naturaleza humana. Somos muy dados a los rumores. Primero te diré, efectivamente, resultó positivo la A ver, ¿no estamos escuchando al gobernador? No, sí. ¿Qué pasó? ¿Es allá con él? A ver, gobernador. No, muy bajito algo pasó. A ver, estábamos escuchando perfectamente bien. Y ahora, ¿qué tendremos aquí de algunas? Pues ya estamos, perfecto, ya está. Bueno, te decía yo que es la parte lamentable de la naturaleza humana y estos acontecimientos pues nos han permitido pues conocer esas flaquezas del ser humano. Efectivamente hubo un caso positivo, el de la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero el sector salud está trabajando, dándole seguimiento a los contactos. Se han hecho pruebas, algunos de ellos, pero se ha magnificado como también pues el asunto del fallecimiento de la señora de Paraíso es lamentable. Pues también se atendió conforme al protocolo, se da seguimiento a quienes estuvieron allí. Y yo pues te diría que ojalá y dejemos de lado eso. Hay mucho rumor, mucho chisme, decimos nosotros, pero les digo a los tabasqueños que tengan confianza, que el sector salud de Tabasco, y a propósito los felicito porque hoy es el Día Mundial de la Salud, el sector salud de Tabasco está preparado, está debidamente equipado para atender esta contingencia. ¿Por qué pedimos que hay que quedarse en casa? Porque si no nos quedamos en casa, si no mantenemos este aislamiento preventivo, pues entonces sí se nos pueden desbordar los contagios y no habrá sector salud del mundo que sea suficiente. El quedarnos en casa implica en que tiene que llegar desde luego el virus, pero que sea menor el número de contaminados y sea mucho menor el número de quienes acudan a los centros de salud, o en este caso al Hospital Juan Gran, al Maximiliano Volante, al de la Mujer, o a los hospitales de Comalcalco y Tenosique, que son los hospitales que son considerados especializados para atender esta emergencia. Decía, pues nos ocupamos desde hace como mes y medio en prepararnos para este momento. Somos de los estados que poseemos hoy, incluso hay estados que tienen mayor número poblacional que nosotros, pero tienen menos respiradores en servicio. Nosotros tenemos más o menos al día de hoy 220 respiradores en el sector salud estatal, adicionalmente los que puede haber o los que hay en Petróleos Mexicanos, en el ISSSTE, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos camas suficientes para atender esta emergencia, lo que se conoce como carros rojos. Tenemos todos los equipos necesarios. Bueno, ustedes habrán dado cuenta que tenemos las cápsulas aislantes, 34 cápsulas aislantes que se usan para traslado y para evitar
la posibilidad de contagios con el personal del sector salud o el de las ambulancias que ayudan a llevar a los enfermos. Tenemos 2 por jurisdicción, pero ahora, por ejemplo, Jonuta, la jurisdicción Jonuta tiene una, la jurisdicción de Tacotalpa tiene una, porque estamos concentrando en el centro donde hay el mayor número de operaciones. El personal está al pie del cañón, trabajando, ¿verdad?, para garantizar la salud de los tabasqueños. Están debidamente equipados con los trajes estos aislantes, con los guantes, con los cubrebocas especializados, con los lentes. Ahora acabamos de hacer una compra adicional de 10,000 máscaras que se le llaman mascarillas de neopreno, que son todavía más aislantes y que se están fabricando. En Querétaro se acercaron algunos empresarios tabasqueños, me las presentaron y compramos 10,000 que nos empiezan a entregar entre mañana y pasado mañana. Tenemos pues el personal de salud, está debidamente equipado y todos los días nos están llegando insumos para que no baje precisamente eso. Es esto. Regresando al tema de conciliación y arbitraje, entonces no se dio un contagio masivo. Esto es una versión falsa. Es una versión falsa, como es una versión falsa lo de Paraíso, de Zapata incluso. Ahí hubieron de tomarse otras provisiones, pero tampoco se dio un contagio masivo. En el caso de Zapata está limitado a un matrimonio. La señora dio positivo primero y posteriormente el esposo. Ya están aislados y están siguiendo los protocolos del sector salud. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Gobernador, decíamos que hasta circuló una versión de que habías fallecido. ¿Esto es alguien que está motivando un entorno de confusión, de alarma? ¿Lo tienen identificado? Sí, bueno, pues hay varios, varios tipos, ¿verdad?, de diseminadores de falsa información. Los hay desde políticos hasta malandrines que se dedican, que se regodean del dolor ajeno. Yo, pues en lo personal, no le deseo mal a nadie. Yo espero que podamos salir unidos y creo que eso lo esperamos todos los tabasqueños, unidos de esta crisis. Fíjate que entre las cosas que he hecho estos días es revisar muchas encuestas, muchas mediciones. Anoche me entregaron una que dice que el 78% de los tabasqueños está de acuerdo en la manera en que estamos afrontando esta crisis. El 85% sostiene que vamos a salir más fortalecidos, más unidos los tabasqueños de esta crisis. Y un poco para que pues nos distraigamos, ¿saben ustedes de todas las medidas que ha adoptado el gobierno del estado, cuál es la que mejor calificación tiene? La que más conoce la gente. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante toda la contingencia. A lo mejor no saben que hay un centro especial para la atención de los enfermos de coronavirus, pero sí saben que hay ya implementadas medidas como la ley seca. Por cierto, algunas personas han señalado que no es la medida correcta, que la ley seca lo que podría hacer es complicar la situación en los hogares. Son posiciones que también se ponen en la mesa. ¿No se arrepienten de esta medida, Dan? No, fíjate que no me arrepiento. Yo he de decirles que hice una consulta con expertos de la Secretaría de Salud, en la que participamos los 32 gobernadores. Se hizo la pregunta si se debía o no y quedó abierta la posibilidad de una respuesta. Fuimos el primer estado que la adoptó de manera total. Científicamente no está comprobado ni que beneficie ni que perjudique, pero pues hay que tomar decisiones a veces drásticas, y yo creo que el incrementar o el asunto de prohibir que se vendieran bebidas alcohólicas y cerveza, pues va a ayudarnos. Además, mira, más allá de la epidemia, recuerda que en Tabasco hay un delito que viene creciendo,
que es el de la violencia intrafamiliar, y pues también el estar en esta cuarentena, estar en casa, pues ha hecho que en algunos momentos se dispare. Afortunadamente este fin de semana estuvo ya un poco más, digamos, con menor incidencia, pero pues son varios factores los que hay que tomar en cuenta para una decisión de este tipo. ¿Por qué se han incrementado los casos del COVID-19 en Tabasco? Se han disparado, dicen algunas personas. Y estamos en medio de una tormenta perfecta, virus, COVID-19, crisis económica, caída del precio del petróleo, inseguridad. Hacemos la pausa, seguimos platicando con el gobernador al volver. Los casos de COVID en Tabasco se están disparando. Hasta ayer 107 positivos y 8 defunciones ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezamos, digamos que no tan mal, y ahora ya llevamos una tendencia que nos llegó a ubicar hasta en 5ª posición nacional? Regresamos al 7º lugar, pero al final estamos en esa incidencia. ¿Por qué se dispararon los casos, gobernador? Fíjate que primero porque tuvimos un caso al inicio que resultó positivo, que no guardó ninguna precaución, que no atendió recomendaciones y nada más, y eso lo comentó la secretaria de Salud. Tuvo alrededor de 200 contactos, y de esos 200 contactos más o menos 20 resultaron infectados, y empieza entonces pues ya un proceso multiplicador, aunado a que hay en el estado mucho mayor movilidad que en otros estados vecinos, y después súmale que desafortunadamente pues resultaron contagiados algunos ciudadanos con una morbilidad mayor, con mayor riesgo de morbilidad, con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con un síndrome de insuficiencia respiratoria, y eso pues nos disparó desafortunadamente el número de fallecimientos. Al día de hoy tenemos 8 que han fallecido. Bajó de ayer a hoy, y seguramente se darán cuenta al mediodía, en la tarde, cuando se presente la numeral. Ya ayer tuvimos un menor número de casos positivos. Estamos muestreando cada día mayor número de ciudadanos. Todos los días se está aumentando el muestreo. Yo espero que en el caso de Tabasco podamos estabilizar. Ustedes saben que fuimos, incluso antes que en la Ciudad de México, fuimos de los primeros estados que en los aeropuertos establecieron un control. Eso nos permitió identificar incluso algunos portadores o algunos positivos que viajaron a otro estado, que vivían, por ejemplo, en Campeche. Ahora tenemos ya también desde hace algunas semanas filtros en las centrales de autobuses, en las de ADO. Iniciamos la semana pasada ya con filtros carreteros, en el cual participa personal del DIF, personal del área de vectores de la Secretaría de Salud, que nos están ayudando pues precisamente a identificar más número de casos. Sí, se nos disparó, llegamos a estar en el 5º lugar, hoy estamos en el 7º, y yo espero que podamos mantener la curva, que pues, la curva ya no sea una curva, sino sea una recta, y que cada día pues vayamos aprendiendo con mayor eficiencia. ¿Qué está pasando con los datos? Por ejemplo, ya llevamos 2 días consecutivos de discrepancia entre lo que informa la Autoridad Estatal de Salud y la Autoridad Federal. Ayer la Secretaría de Salud Federal, con corte a la 1 de la tarde, nos hablaba de estos 107 casos y de las 8 defunciones. Y la Secretaría de Salud Estatal, con corte a las 5 de la tarde, o por lo menos a esa hora en que publican el comunicado, muestran datos diferentes. Hablaban de 102 casos confirmados y 6 muertes. Hay una discrepancia. ¿A quién le creemos? ¿A la estatal o a la federal?
No, mira, sí hay una discrepancia. Yo te diría que hay que creer al dato que está proporcionando la autoridad federal. Hay un desfase primero en las horas de corte y se dio el caso de que hace 2 días empezó a cambiar la plataforma federal y aunque te dice allí que la información o el corte lo reciben a la 1 de la tarde, en realidad el corte viene subiendo más o menos a las 6 de la tarde. Quiere decir que siempre va a estar en realidad mejor actualizada o actualizada numéricamente la cifra del gobierno federal. El gobierno federal está dando a conocer la información a las 7 de la noche, pero en realidad está concentrando toda la información a las 18 horas. Incluso hay otro dato, prácticamente todos los positivos son validados después de que se hace la prueba en los laboratorios, se valida en el INDRE. Entonces ahí puede haber también un desfase de horarios. La cifra que la autoridad federal proporciona a las 7 de la noche, esa es la cifra más actualizada. Al día siguiente, bueno, pues vuelve otra vez la curva de actualización, pero tomemos como referencia la cifra que la autoridad federal proporciona. Es la cifra más actualizada, la que está presentando la Autoridad Federal de Salud. La última actualización va a ser por la hora de los cortes, la de gobierno federal. Ahora, el senador Juan Manuel Fósil, a propósito de las pruebas, criticó que el sector salud de Tabasco esté realizando pruebas para confirmar casos de COVID-19 a personas fallecidas cuando éstas deberían practicarse a quienes presentan síntomas de este virus. El perredista acusó que algunos ciudadanos les han negado la aplicación de pruebas, situación que la calificó como grave. Vamos a escucharlo. Aquí lo criticable, honestamente hablando, es que estemos haciendo pruebas cuando ya se murió la persona. Las pruebas son antes. ¿Qué he escuchado de personas que sienten que tienen el COVID? Bueno, pues que llaman por teléfono o van a las instituciones de salud a ver que las atiendan y les hacen un montón de preguntas y dicen, usted no tiene nada, por favor enciérrese en su casa. El caso es que están negando las pruebas del COVID o del coronavirus y de esta forma, si después la gente se pone mal de la salud, se le complica la enfermedad, pues ya cuando lleguen al hospital ya va a ser demasiado tarde, que es lo que puede estar ocurriendo en Tabasco. Dijo que a funcionarios del gobierno y familiares sí se les ha aplicado la prueba para detectar esta enfermedad sin ninguna restricción. Tengo también de buenas fuentes que para funcionarios de gobierno sí han habido pruebas del coronavirus sin restricciones para ellos, para sus familias, pero para el pueblo de Tabasco no están habiendo las pruebas para prevenir, porque el chiste es prevenir. ¿Se están manejando así las pruebas, gobernador? A la política, Emanuel, siempre la política. Mira, yo quiero dejar muy en claro que se está actuando de manera responsable, que las decisiones que se toman en el sector salud siguen un protocolo y que en el caso de las pruebas es falso que se le niegue pruebas a nadie. Nosotros no cometeríamos nunca el inhumano acto de discriminar a alguien en un asunto tan delicado. Pues si nosotros lo que queremos es que haya salud para los tabasqueños y que salgamos cuanto antes de esta. Pues ¿qué sucede? Que hay protocolos, no se puede realizar la prueba a todo el que diga que tiene un síntoma, porque no todo el que tiene, por ejemplo, gripa va a resultar positivo. Tienen que esperar 1, 2, 3 días para ver si evoluciona, si hay otro síntoma. Ha sucedido 3 casos de los fallecidos en los que tuvimos o se tuvo que hacer la muestra una vez que fallecieron, porque no se tenía ningún reporte de ellos. Caso de una señora en Paraíso, llegó al hospital regional, la familia nunca refiere que la señora traiga un problema derivado del coronavirus. El primer diagnóstico es una neumonía con un grave atípica, con un problema respiratorio, y en ese momento se le traslada en la cápsula al Juan Gran. El trayecto sufre un paro cardíaco, los paramédicos la reviven prácticamente
y fallece al llegar al hospital. Cuando está entrando, a mí le da otro paro, ya no sale de él, ni siquiera entra al hospital la señora, sino se le atiende en la carpa de inicio que se mantiene allí, responsablemente pues el sector salud, aunque el certificado médico, porque pues, ni modo que sepas ahí que era coronavirus, dice que fallece por un paro cardíaco respiratorio derivado de un proceso de neumonía. Pues se le tiene que hacer de todas maneras la prueba, se le hace la prueba y el resultado de ese está prácticamente 24 horas después y se confirma. Así tenemos 2 o 3 casos más de gente que no se tenía ningún indicio de que tuviera el virus, pero también hemos tenido al contrario, 1 o 2 que fallecieron, resultó que fueron negativos al coronavirus, como tenemos ahora hospitalizados a 1 o 2 sospechosos de coronavirus, creo que son 3, que resultaron ser negativos, no por ello no los vamos a atender. Entonces, resumiendo, la prueba no se le niega a nadie. Mire, Manuel, yo no debiera decirlo, pero, por ejemplo, no hemos escatimado ni tiempo ni recursos. Un día me llama la doctora Roldán, traíamos un problema en el laboratorio de salud pública, no podíamos ese día hacer el número de pruebas, creo que eran 30 pruebas, pero me dice, oiga, licenciado, pues voy a mandar en un vehículo a nuestra gente a Chiapas, a que ya hablé a Chiapas, nos van a ayudar y nos van a correr ahí las 30 pruebas. Las tenemos que mandar ahorita para que lleguen a Tuxtla en 4 horas y esperen el resultado y en la tarde, en la medianoche lo tengamos. ¿Qué hicimos? Le digo, no, espéreme. Conseguimos con un empresario, yo le llamé y le dije, oye, ¿me podrías prestar tu avión? Eso sí, claro. Y entonces nos movió o nos prestó el avión. Eso fue, la llamada de la doctora Roldán fue a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana estaba saliendo el avión a Tuxtla con los químicos que llevaban las pruebas, se corrió el laboratorio y a las 4 de la tarde estaba de regreso. O sea, no vamos a escatimar nada para atender a la salud de los pequeños, pero sí, pues la política y estos políticos que piensan que sacan raja de ellos, sacan ventaja, pues allá ellos y yo le decía la naturaleza humana, pero que quede claro, nosotros no vamos a escatimar ningún recurso para atender a los tabasqueños. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Gobernador, hablemos de escenarios. ¿Cuál es el mejor y el peor escenario que tiene ya en la mesa el gobierno del estado? Esta administración que tú encabezas, Adán Augusto López. Mira, el mejor escenario es que nos mantengamos en casa, que tomemos todas las medidas que se han venido haciendo públicas, que evitemos salir de nuestros hogares. La semana próxima van a ser muy difíciles y que ese es el mejor escenario, que se mantenga lo que es una curva ascendente, se pueda mantener en línea recta. El peor de los escenarios es que se nos dispare aún más el número de infectados y tengamos pues cada día necesidad de mayor número de hospitalización. Yo espero que esto no se dé. ¿Tienen una proyección de casos posibles que pudieran presentarse en el peor de los escenarios? Sí, hay proyecciones de casos posibles. Yo no puedo ser irresponsablemente alarmista, Emanuel. Yo prefiero decirle a los tabasqueños que nos mantengamos en casa, que si hacemos, que si tomamos todas las medidas, vamos a salir adelante. Sé que es muy difícil, y digo, ahora lo estoy viviendo yo también, es muy difícil el mantenernos allí en nuestras casas. Primero, pues muchos por necesidad no pueden mantener en sus casas, pues la gente tiene que buscarse la vida también. Emanuel tiene que pensar en la comida, en el ingreso familiar, pero yo digo que hagamos un esfuerzo que vale la pena, que hagamos ese esfuerzo. Quedarnos en casa es el llamado, pero si yo vivo al día, si no tengo lo elemental, si no tengo una reserva, ¿cómo voy a hacerle para poder transitar en este periodo que me están pidiendo que me quede en casa? Es un tanto cuanto complejo.
¿El gobierno del estado ha diseñado algún esquema para apoyar a todas estas personas que viven al día y que ahora les está pidiendo se queden en casa? Sí, mira, Manuel, yo lo diría en términos de lo siguiente también. Hoy la prioridad es salvar las vidas. Hoy la prioridad es que haya prevención. Nos va a costar mucho mucho pero tenemos que conseguir. Y tenemos que ir preparando el después, el que va a pasar dentro de 2, de 3 semanas, que ya afortunadamente haya pasado el pico de la enfermedad. Y desde luego que estamos nosotros en ese escenario, pues planteando la posibilidad de apoyos a los ciudadanos tabasqueños. Primero vamos a hacerlo con las familias, con los más vulnerables, con los que pues viven el día a día. Estamos readecuando el presupuesto público para poder apoyar con acciones ya en concreto. Y le digo a los tabasqueños, no los vamos a dejar solos. Si pudimos invertir casi 500 millones de pesos en reconversión de hospitales, en equipamiento, en contratación, en todo lo que tenemos, y somos de los estados que mayor inversión directa, y no ando como otros gobernadores llorando de que nos tienen que dar de manera emergente dinero, el gobierno federal. Nosotros estamos dedicados a eso. Hace un mes yo informé que teníamos un remanente, digamos así, de 500 y tantos millones de pesos. Lo detallé ahí en tu programa y en otros espacios. Pues usamos parte de ese dinero para prepararnos para atender la emergencia, y se los digo, no nos falta afortunadamente nada, hermano. Y aprovecho para decirle a todos aquellos tabasqueños que de buena fe están haciendo llamados a colectar recursos o equipo especializado, que si cubrebocas, que si lentes, que si botas. Se los decimos, el sector salud tiene todo para afrontar esta crisis, para que no le falte nada a nuestros médicos. Enfoquemos esos esfuerzos pues a la solidaridad. A lo mejor se puede operar que quienes pensaban donar un equipo médico, pues mejor vayan a las comunidades, vayan con la gente más marginada y les acerquen pues a lo mejor una despensa. Ayer me comentaba un señor que se dedica a la distribución de pollo: licenciado, me dice, he tomado la decisión que voy a tomar tantas comunidades de tal municipio y les voy a ir a llevar una gallinita en unos 10 días a cada familia que viva en tal. Es lo que tenemos que hacer. Son momentos de solidaridad, y ya vendrán los tiempos de reactivar el sector productivo, de que no nos falte nada en nuestras familias. Yo no quiero, y lo digo a propósito, porque ayer recibí, por ejemplo, una carta del Consejo Coordinador Empresarial, y a cada rato me mandan mensajes, que como en otros estados ya dijeron que no se va a pagar el impuesto al hospedaje. Pues tampoco hay que engañarnos. El impuesto al hospedaje se produce por ocupación hotelera. ¿Quién paga el impuesto al hospedaje? Bueno, pues lo paga el visitante que se aloja en un hotel y que paga un porcentaje. Ese porcentaje lo retiene el hotel y lo entera al Estado. Pues ¿qué impuesto al hospedaje voy a condonar ahora si la ocupación hotelera en Tabasco anda en el 10%? ¿Está generando qué? 200 pesos por hotel diarios. No, pues tenemos que ser serios. Mejor vamos primero a salir desde el punto de vista del sector salud, desde el punto de vista clínico, médico, y una vez las condiciones sean mejores, bueno, pues vamos a pensar cómo vamos a apoyar. Miren, yo me precio de que el gobierno de Tabasco es de los pocos estados donde ya se daba desayunos escolares calientes en 7, 8 de los municipios en una primera instancia. Bueno, pues es una inversión como de 100 y tantos millones de pesos, que si las clases se suspenden, pues podemos reorientar para apoyar a familias que estén en precariedad alimentaria, por ejemplo. Entonces, las cosas se van a hacer, y se van a hacer en su momento. Vamos a meternos más de lleno, gobernador, sobre este tema del apoyo a la gente que vive al día, que vive en el comercio informal, pero también el apoyo que piden los empresarios
Dicen, no nos abandonen en estos momentos, son las 8:49. Tengo que hacer una pausa. Al volver, gobernador, hay quienes insisten en que existe una cifra negra de casos confirmados y, por supuesto, de muertos. Volvemos. Que hay una cifra negra de casos confirmados y de fallecidos por COVID-19. Esa cifra negra que por supuesto no es oficial, que no se da a conocer. ¿Qué le dices a toda esa gente, gobernador, que piensa en ello, que cree esto y que no cree en las estadísticas y en las cifras que está dando la Secretaría de Salud del Estado? Son las 8:53. Pues que es absolutamente falso. Mira, yo le he dicho, esto es un asunto de responsabilidad. Puede ocurrir efectivamente que en algún municipio o aquí en Villahermosa fallezca alguien en su casa, aparentemente de un paro cardíaco respiratorio, y que nunca se le haga una prueba, o nunca, los familiares nunca sospecharon, puede darse, de que tuviera algún síntoma relacionado con el COVID, y ese evidentemente, bueno, pues no formará parte de la cifra, pero eso es uno entre 8,000 casos. En realidad hay un protocolo estricto de la Secretaría de Salud, por eso les decimos, y se les ha tomado incluso a cadáveres de personas que fallecen al llegar al hospital o que fallecieron en su casa, y que hay la mínima sospecha, se les toma la prueba. En algunos casos ha resultado negativo, en 3 ha resultado positivo. No ganamos nada engañándonos o engañando a la ciudad. ¿Cómo tener certeza de que lo que nos dice el gobierno es, gobernador? Pues es un asunto de confianza. Mira, yo te voy a decir algo, ya lo he referido en otras ocasiones. Sector salud de Tabasco llegó en su momento a estar catalogado como el mejor sistema de salud del país en las épocas del doctor Reynés, que era el secretario de salud. Y una de las cosas que el doctor Reynés hizo siendo secretario fue que se dedicó a formar a toda una camada de jóvenes que se les dotó de una especialidad que era la de salubristas. Pues esos están hoy en la Secretaría de Salud, conocen todos los protocolos, están curtidos en mil batallas. El Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud es de los más avanzados del país, tiene un equipo de biología molecular que ya lo quisiera en hospitales, en grandes hospitales en las ciudades de México. Está perfectamente capacitado el personal, tenemos de los mejores médicos, epidemiólogos y neumólogos del país que están haciendo un esfuerzo sobrehumano en estos días. A eso se suma una serie de médicos, de enfermeros jóvenes, que algunos acaban de salir de la escuela, pero que están entregando su vida para garantizar la salud de los tabasqueños, y no podemos tener la menor de las dudas del trabajo profesional que se está haciendo. Yo sí insisto, dejemos de un lado, porque mucho de esta cosa es grilla, es politiquería, es que el político de bajo, de alto nivel ya dijo, sí, ya fulanito me llamó y me dijo que él vio cómo caían 20 gente en la calle Juárez de coronavirus y nadie quería atenderlo. Pues es falso. Nosotros no le vamos a esconder información a nadie por un asunto, es un principio moral. O sea, es nuestra convicción, hermano. Son las 8:56 a.m, gobernador. Vemos que hay mucha gente en Tabasco que sigue sin creer, circulando en las calles, congregándose en lugares, incluso en parques. Vemos también lo que ha ocurrido en playas de Paraíso, de Centla, de Comalcalco, de Cárdenas, que siguen teniendo esta afluencia a estas zonas y lamentablemente creen que esta Semana Santa, como generalmente son vacaciones, están de vacaciones. Tu administración endurecerá las medidas con todas estas personas, decretarán algo estilo para que la gente no salga, para que la gente se quede en sus casas a partir de una hora determinada, como está ocurriendo, por ejemplo, en Jonuta. Toque de queda, le dicen, aunque bueno, no es exactamente el término correcto. No es exactamente un toque de queda. Yo creo que
pues nosotros también, por un asunto de convicción, somos respetuosos de los derechos humanos. Por eso yo apelo a la conciencia de los tabasqueños. Efectivamente hubo, pues digamos, incidentes de DOR en algunas playas, en Paraíso, en Centla. Afortunadamente, pues elementos de la Marina y de las policías, de las corporaciones policíacas platican con la gente y la gente entiende. Yo reitero, es un asunto de solidaridad, del quedarnos en nuestras casas, y es un asunto de ocupación o preocupación personal de nuestras familias. De nada sirve, por ejemplo, que en nuestra casa tengamos al adulto mayor, a los abuelos o a los padres a resguardo, pero el hijo o el nieto estén entrando y saliendo y se van a dar una vuelta al parque, pues entonces tampoco lo estamos cuidando a ellos. Afortunadamente ha bajado ya la movilidad. Yo reitero que salga el que tenga necesidad de salir, el que tenga que ir a hacer su compra al súper, a la farmacia. Ahora sí estamos apoyándonos con los supermercados. A partir de ayer ya hay filtros y entonces nada más está entrando al súper uno, porque usábamos en la ida al súper como un asunto de viaje familiar. Iba el nieto, iba el abuelito, el papá, la mamá. Entonces, que solamente una persona entra al súper, que ya no vayamos acompañados, que se guarde la distancia. Aprovecho también para decir, porque eso es otro de los asuntos de la rumorología, hay abasto suficiente de alimentos, de perecederos, está garantizado el consumo para los tabasqueños. En toda esta etapa no hay ningún problema. Adicionalmente, fíjense, ahora contamos con una ventaja, pues Tabasco es la capital logística del sureste del país como centro de distribución. Entonces aquí es de los estados donde pues hay la mayor cantidad de abasto. De aquí se distribuye a otros estados. Entonces pues tenemos garantizado el abasto de alimentos, de medicina durante el tiempo que dure esta contingencia. No tenemos por qué caer en compras de pánico. Salgamos a hacer nuestra compra de manera ordenada. Las 9 de la mañana en punto, seguimos platicando con el gobernador del estado, don Augusto López. Gobernador, uno de los temas que preocupan a algunas personas es el asunto de la cremación en caso de que algún familiar pudiera fallecer por COVID-19. Han determinado que el cuerpo se creme y algunos dicen es que no se tiene la capacidad para cremar todos los posibles fallecimientos que puedan registrarse en la entidad. ¿Cómo va a actuar el gobierno del estado en esta circunstancia, en el escenario, podríamos decir, menos favorable, en el peor de los escenarios, que se registraran muchos fallecimientos? Mira, sí se tiene la capacidad, en el peor de los escenarios, para que haya programas de cremación de quienes fallecen por motivo de la contingencia, salvo un caso que al momento de su fallecimiento no se comprobó, hasta 24 horas después, que había fallecido a consecuencia del COVID. Todos los demás se han seguido estrictamente los protocolos. Tenemos 3 o 4 crematorios en el estado que son suficientes para, en el peor de los escenarios, que yo sinceramente creo que no va a llegar si somos previsores los tabasqueños, podamos cumplir con este protocolo. También les digo, hay quienes fallecen por causas naturales. Lo que tendríamos que evitar sea los velorios muy concurridos, porque también el que haya más de 50, 60 personas en una sala de velación también puede ser, aunque no haya fallecido la persona por el COVID, pues también puede ser un foco de contagio. Tenemos que ir previendo todo eso. En cuanto a la gente que, pues no pensaba o no creía en la cremación y que ahora lo tendrá que hacer, que no cuenta con los recursos para poder pagar este procedimiento, ¿el gobierno del estado se hará cargo de las cremaciones que sean necesarias? Sí, claro. Es más, ahora de los 8 fallecidos, 7, pues fue el caso de Paraíso.
Ayer me referían de una señora, creo que falleció, y que no contaban con el recurso para la cremación y se le cremó en el ISET, que tiene un área de crematorios. Y así como hace el gobierno del Estado, va a actuar con responsabilidad y no va a dejar a nadie a la deriva. Hablabas hace un momento, gobernador, que el sector salud del Estado tiene más de 200 respiradores. ¿Son suficientes? ¿Tendría que comprar más gobierno? ¿Los ha pedido? ¿Les va a llegar? Porque también mucha gente está preocupada en torno a esto. Si se llegaran a complicar las cosas, a como algunos piensan ocurrirá, serán insuficientes esos 220, 230 respiradores con los que cuenta el sector salud. Sí, mira, son suficientes. Yo estoy hablando del sector salud estatal. Hay que sumar el ISSSTE, hay que sumar el Seguro Social, el hospital de Pemex, los que hay en el sector salud, en lo privado también. Nosotros creemos que lo que tenemos es suficiente. Sin embargo, voy a comentarles, para nadie es un secreto, que en una fase de la pandemia, pues vamos a contar con la atención del Ejército, de la Marina, en la aplicación de un plan, pues más o menos como el DN3. Y les informo que a partir de hoy a las 7 de la mañana ya queda instalado el Centro Estatal de Contingencias COVID 2019, en el cual concurren todos los involucrados del sector salud, y está coordinado por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente para pues estar garantizando que no nos falte nada en cuanto a la atención. Se van a habilitar, por ejemplo, nosotros ya los equipamos, pero viene equipo adicional para Tenosique, para Comalcalco, y ahí, bueno, pues el gobierno federal proveerá de un determinado número de respiradores en caso de que estos se necesiten. O sea, estamos preparados, y en el peor de los escenarios, si nosotros, porque si no seguimos la recomendación de quedarnos en casa, no va a haber sectores hospitalarios del mundo que nos saque adelante, que no sea colapsado. Si nos quedamos en casa, ¿qué es lo que conseguimos? Que la curva de contagio se detenga, y que al detenerse la curva de contagio sean menos los que al mismo tiempo requieran, por ejemplo, de un ventilador, de un respirador. Eso es lo básico, por eso lo importante aquí es quedarnos. 9 de la mañana con 5 minutos, entonces gobierno del Estado no comprará más respiradores, al todo caso solicitará respiradores al sector salud federal. En estos momentos no tenemos planeado, y no hay necesidad de adquirir con lo que tenemos de equipo, porque no es nada más el respirador, es el monitor, es todo un equipamiento. Con lo que tenemos, aún en el peor de los escenarios, vamos a salir adelante. Que es el mundo ideal es que mantengamos la calma, que nos quedemos en nuestras casas para que no colapsemos el sector salud. Las 9 de la mañana con 6 minutos, gobernador. Ayer nos informaba el Ayuntamiento de Centro de un robo en la planta potabilizadora La Isla 2. Con violencia entraron, arrancaron pues equipo eléctrico, se lo llevaron, y eso hizo que esta planta quedara fuera de funciones, de operación. Y eso generó también un impacto a un segmento de la población importante que no tuvo agua, en tanto pudo reponer el equipo del Ayuntamiento de Centro. Están haciendo la vigilancia necesaria para que estos casos no se presenten, están echando a andar esquemas para que a la gente que sorprendan robando, en este caso, equipamiento de plantas potabilizadoras o cuestiones eléctricas que puedan afectar a los hospitales, tengan una sanción ejemplar, sean sometidos a algún procedimiento legal mucho más fuerte que de costumbre, que como ha ocurrido antes de esta contingencia, precisamente por estar en emergencia. Sí, yo creo que pues es lamentable que estas cosas se den. Yo no le voy a echar la culpa a que las plantas son del ayuntamiento y que no nos pidieron el apoyo para tener ahí la vigilancia, porque incluso
yo te diría que no debiéramos de tener necesidad de poner una vigilancia permanente en las plantas que nos potabilizan el agua. Es el líquido vital, elemental. Es una falta de conciencia ciudadana, por no decirte que son unas hienas quienes se dedican a ello. Vamos a reforzar y vamos a apoyar con todo la vigilancia, y se tiene que aplicar la ley con rigor en el caso de que se den con los responsables. Una de nuestras preocupaciones es que no se detenga la potabilización y la distribución del agua. El equipo, y aquí también los felicito porque están al pie del cañón, el equipo de SEAS está todos los días atendiendo toda la serie de inconformidades, de reclamos, de fallas que se saben, pues porque pues a veces los sistemas fallan. Están ahí ellos las 24 horas del día. Seguimos trabajando en el Macayo, que por cierto van muy avanzados los trabajos, ya empieza a fluir un poco más de agua. Yo creo que en un mes más debemos de terminar, pero mañana les voy a mandar un video de lo que se está haciendo en el Macayo. En la planta potabilizadora del Mango hubo algún problema eléctrico, de una falla eléctrica que nos quemó un equipo o descalibró un equipo el fin de semana. Ya se está calibrando. No tenemos todavía, porque eso lo vamos a iniciar hacia mediados de este año, por ejemplo, la construcción de la línea de conducción que nos va a permitir llevar agua las 24 horas del día a la zona de Bosques de Saloya, de Pomoca. Y ayer la presidenta municipal me dijo, licenciado, pues voy a meter de manera emergente pipas. Ahora Padilla me hizo un planteamiento que es poder, con una menor inversión y en menos tiempo, mandar agua desde la planta potabilizadora de Carrizal a las zonas de Bosques de Saloya y de Pomoca, porque por allí pasa la línea de conducción a Ocoetzapotlán. Entonces, pues estamos analizando todos los escenarios. En Tenosique hubo un problema con la potabilizadora, ya se propuso, en Balancán también. O sea, estamos trabajando para garantizar que no falte agua, como también estamos muy de la mano con la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que haya energía eléctrica en Tabasco. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, entonces el dragado del Macayo no parará a pesar de la emergencia, a pesar de que se llegara a la fase 3. ¿Esos trabajos continúan porque continúan? Con las medidas necesarias de la sana distancia y de la sanitización tienen que continuar los trabajos. A propósito, comento que ya se terminó con la reparación del último de los puentes, el del río Carrizal, el que lleva a la zona del country, ya quedó reparado y está funcionando ya sin ninguna restricción. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Cuánto aguantará Tabasco con negocios cerrados? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el gobernador. Las 9 de la mañana con 14 minutos, el presidente de la República el domingo presentó un plan para enfrentar todo este tema desde el punto de vista económico, acciones. Y yo quisiera, en primer término, escuchar la posición del gobernador de Tabasco sobre este asunto. ¿Qué piensa? Fue suficiente porque vale la pena comentarlo, que ha generado críticas del sector empresarial, de partidos, actores, académicos. Lo mínimo que le dicen fue un mensaje de rutina, quedó a deber, o la izquierda autocomplaciente. La cúpula empresarial nacional, de hecho, consideró el mensaje del presidente como una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrenta el país, aunque señala que la crisis obliga a unirnos una vez más. ¿Qué dice Adán Augusto López? ¿Fue suficiente o se quedó corto el presidente? Yo creo que primero dejar muy en claro que el presidente de la República tiene toda la confianza y todo el respaldo de los tabasqueños, que ha venido actuando en congruencia con lo que siempre le planteó a los mexicanos, y que en estos momentos primero es pasar la emergencia sanitaria, y ya vendrá el tiempo para la reactivación económica, para ir buscando la posibilidad de que haya apoyos para que más rápido pueda reactivarse la economía. Es tiempo duro, difícil, complicado, pues sí, desde luego que lo es, pero también es momento de decirle a los mexicanos que no se va a actuar
como se actuó en el pasado. La responsabilidad obliga a que primero se atienda que la prioridad hoy sea la salud, y ya vendrán tiempos para la reactivación económica. Recordarán que en crisis pasadas pues era toda una élite la que sacaba provecho de esas crisis. En redes sociales no se le ha acabado, le han dado con todo. Comentarios donde, bueno, para algunos ha sido decepcionante lo que anunció el domingo. Hay un segmento de la población que no le pareció y que siente que se quedó corto, gobernador. Bueno, desde luego que hay un segmento de la población que seguramente no está de acuerdo con las decisiones que se toman. También hay muchos intereses en todos esos opinadores, desde los periodistas que ya se quedaron sin lo que se conoce vulgarmente como el chayo, los analistas políticos, los columnistas, hasta empresarios que estaban acostumbrados a medrar de estas crisis. Mira, te doy un dato, no te imaginas la de gente que anda ofreciendo, vendiendo, diciendo que ellos te traen de China las pruebas rápidas, que ellos te traen de Alemania. No sé. Pues todos quieren, hay muchos que están acostumbrados a sacar provecho de las crisis. Hay otros, desde luego, que lo hacen de buena fe y son los más. Entonces, yo sí lo digo abiertamente, tenemos toda la confianza y todo nuestro respaldo con el presidente. ¿Cómo van a decir que no se está atendiendo a los más desprotegidos? Y, por ejemplo, nada más en Tabasco, en los últimos días se les adelantó el apoyo a los adultos mayores, 117,452 adultos mayores hasta el día de ayer, que es el 83% más o menos del padrón, han recibido su apoyo. ¿Qué recibieron? Pues se les pagó, creo que febrero y marzo, y se les adelantó abril y mayo, para que pues no anden con la preocupación. Y lo mismo sucede con los del programa Sembrando Vidas. En Tabasco son 60,000 beneficiarios de Sembrando Vidas que están cobrando su apoyo mensual, y eso ayuda a sostener la economía de las familias en el campo. Y así como eso, todos los programas sociales están llegando a los hogares. Eso es una manera de apoyar a los más desprotegidos, Emanuel. Tenemos que actuar una vez que pase la emergencia, pues trabajando en la complementariedad de las cosas, pero se acabaron los tiempos en los que el señor gran empresario llegaba a pedir millones de pesos a fondo perdido, un crédito a fondo perdido. No quiero pagar el impuesto sobre la renta que generé en enero y febrero, porque ese es el primer trimestre del impuesto sobre la renta, que es sobre la utilidad que obtuviste en enero, febrero y marzo, se tiene que pagar en abril. No, pues no quiero pagar el impuesto, que se me prorrogue o que se me condone. Pues las cosas no pueden ser así. Emanuel, la gran mayoría no tiene nada, y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar, y vamos a ir de la mano con el presidente para que haya un programa de apoyo hacia esos millones de mexicanos. En Tabasco, pues el 50% de la población, un poquito más, está en situación de pobreza. En ellos debemos de pensar. Son las 9:20 a.m, gobernador. ¿Se pueden crear 2 millones de empleos en 9 meses, a como dice que lo hará el presidente López Obrador? ¿Es real? ¿Es posible? Sí, claro que es real, claro que es posible. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer una vez que pase la contingencia? Pues vamos a iniciar con una serie de obras, casi 3,000 millones de pesos vamos a invertir en obra pública, detonar la obra pública, y no quiero dar un día en exacto, pero antes de que termine mayo, vamos a iniciar, por ejemplo, la construcción del paso a desnivel de Luis Cortines y Avenida Universidad. Ya se tiene el proyecto, viene un proceso de adjudicación, licitación, por eso no quiero dar un día en exacto, pero es antes de que termine mayo. Pero así como eso, vamos nosotros a invertir a la obra pública que genera empleo, y si eso lo hacemos en todo el país, pues vamos a llegar a la meta de 2 millones de empleos. El presidente hablaba de reducción de salarios y no recibir aguinaldos desde el nivel de subdirectores hasta el presidente de la República. ¿Prevén esto replicarlo en Tabasco
o no se van a meter por ahí, no es necesario? Porque esto el presidente lo ha señalado y ha dicho que puede ahorrar hasta 3,000 millones de pesos. Aquí ya se había hecho un ajuste a los salarios que causó pues no la mejor impresión para los burócratas, para los funcionarios. Han dicho algunos que, bueno, pues son gente que tiene estudios, que sabe, que tiene experiencia y que tendría que ganar bien. ¿Se va a replicar lo que el gobierno federal ha anunciado que ocurrirá a partir de ya? Sí, mira, yo creo que nosotros vamos a rediseñar el plan de austeridad. Seguramente van a haber algunos ajustes, puede haberlos en cuanto al salario de funcionarios, a lo mejor de directores, directores generales, subsecretarios, secretarios y del mismo gobernador. Yo no descarto nada, pero tiene que haber también un programa efectivo de austeridad. Vamos a revisar, bueno, estamos revisando, el equipo de la Secretaría de Finanzas y de Administración está revisando ya las áreas donde pueda ser susceptibles de recortes, de evitar eventos. Por ejemplo, yo hoy me replantearía si tuviésemos que cancelar, por ejemplo, el Festival del Queso, el Festival del Chocolate, o a lo mejor hasta el Festival Ceiba, pues que implica recursos que pues podemos requerir para otras áreas. Vamos a reforzar programas, como te dije, estamos revisando cómo adaptar el de desayunos escolares a esta nueva dinámica, y tenemos que mantener la constante en que al sector salud no le falte nada hasta que haya pasado esta emergencia. Yo no descarto nada si viene un problema de racionalidad en el gasto público. Si nos dio resultados el año pasado, no es para presumirlo y menos en estas épocas. Yo no creo en eso de las calificadoras, pero Tabasco está considerado dentro de los 6 estados mejor calificados por el manejo financiero que ha tenido el gobierno, las finanzas públicas. Lo digo, fuimos a solicitar un crédito a corto plazo para poder pagar en tiempo y forma a la burocracia, a los proveedores, pero considerando ese recurso, tuvimos un superávit de más de 500 millones de pesos que nos permitió en estos momentos estar afrontando la crisis. Y mi compromiso es que haya un manejo responsable de las finanzas públicas para que podamos atender primero la emergencia sanitaria, posteriormente la emergencia económica. Son las 9:24 a.m. Gobernador Hacienda ha señalado que prevé recortar recursos a los estados. Esto a consecuencia de la caída del precio del petróleo y también por la emergencia sanitaria que se está viviendo en estos momentos. Se torna panorama negro para Tabasco porque dicen será de los estados más afectados. Hay algunas personas que ya señalan y estiman que el recorte será de alrededor del 8%. Le pega durísimo si este escenario se cumple. ¿Qué sabes? ¿Has hablado con el secretario de Finanzas? ¿Traen la idea? ¿Viene el recorte de los estados? Sí, va a haber desde luego un recorte en cuanto a participaciones. Al final Tabasco no va a ser de los estados a los que, digamos, los que pierdan más en participaciones, pero nosotros pues estamos preparados y, como te digo, estamos acostumbrados a enfrentar las contingencias. Hay un trabajo profesional en el área financiera del gobierno del estado y le digo a los tabasqueños, no nos va a faltar nada, no va a faltar obra pública, no va a faltar recursos para la reactivación económica. Todo tiene su tiempo y todo tiene una responsabilidad que como autoridad debemos de afrontar, debemos de echar para adelante esto. Mira, ayer me habló un amigo del extranjero que supo que tenía yo la enfermedad. Me dice, oye, supe que estabas enfermo, pero además supe que Tabasco, que la crisis, y no estás arrepentido, te hubieras quedado en tu notaría. No, le digo, pues sí, para eso estamos, para cumplir a la gente, para afrontar los retos. Gobernar es esto, gobernar no es la foto, el señor gobernador, el buenos días, no, gobernar es afrontar los retos
y echarnos todos para adelante, Manuel. De hecho, hablabas de la situación y algunos dicen es la tormenta perfecta. Estamos con el virus, con la caída del precio del petróleo, con el tema de inseguridad, con el tema también de la pobreza en el Estado, por supuesto la crisis económica heredada. Es la tormenta perfecta y el panorama negro para la entidad. Volvemos. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Se están diseñando ya? ¿Están corriendo el lápiz para tomar medidas e implementarlas a la brevedad? Seguimos platicando con el gobernador. Dicen es la tormenta perfecta. Las 9 de la mañana, 29 minutos. Crisis económica heredada, una situación de Tabasco muy vulnerada, caída del precio del petróleo, inseguridad, la pobreza que se trae, hablaba hace un momento el gobernador, más del 50% de la población en esta circunstancia, y ahora el COVID-19, como si algo faltara, gobernador. Bueno, tampoco vamos a estarnos lamentando los tabasqueños de eso, tenemos que ver hacia adelante, y yo te digo que a diferencia del pasado, el Estado ha venido recuperándose. ¿A poco no está hoy, con todo y esta grave crisis, el sector salud ya mucho mejor a como estaba en años anteriores, 18, 17? Hay abasto de medicamentos, hay equipo, los centros de salud traen un abasto de medicamentos del orden del 70%, los hospitales es un poco mayor. ¿A poco no hay ya mejor atención en el sector salud, en el ISET, por ejemplo? Pues hemos venido recuperando, hemos venido poco a poco ganándole la batalla también a la inseguridad. Se redujo con relación al 2018 y al 2017 el robo de vehículos, el robo a casa habitación, el secuestro, el abigeato. Aunque seamos de los primeros lugares nacionales, pues ha venido la incidencia delictiva a la baja. Tenemos pendientes el homicidio doloso relacionado con otro tipo de actividades que todos sabemos, la violencia intrafamiliar y la violación, que son nuestros pendientes y que obedecen a un asunto que debe de atenderse desde el punto de vista social. Pero Tabasco ha venido recuperándose y ha venido recuperándonos en valores. Les voy a decir algo que no lo quería yo, no lo debiera decir hoy, pero lo voy a adelantar. Íbamos a iniciar en mayo con un programa de civismo obligatorio en las escuelas, y desde ahora lo anticipo. Hay 400 o un poco más de profesores que por alguna razón pasaron el examen y no han sido contratados, o que están a la búsqueda de un contrato de suplencia. Pues a todos esos les íbamos a ofrecer contrato para que nos ayuden a dar clases de civismo en las escuelas. Íbamos a dividir entre un determinado número de maestros, tocaba más o menos 10 escuelas por maestro, y la obligatoriedad era que cuando menos a la semana en todas las escuelas de Tabasco haya civismo, haya la clase de civismo durante 3 horas a la semana para empezar. Vamos pues en una campaña de recuperación de valores, de principios que nos van a dar fortaleza como sociedad. Entonces, pues si estamos unidos, si estamos juntos, vamos a salir adelante. No va a haber crisis ni sanitaria, ni económica, ni alimentaria que nos impida que Tabasco pueda salir adelante. Emanuel, yo tengo mucha confianza en que las cosas se van a recuperar, y lo digo, el gobierno del estado va a apoyar donde tenga que apoyar para que haya salud, para que haya bienestar, para que haya mejora económica, para que no haya desempleo, para que haya generación de bienestar en el estado. Sin embargo, es un hecho, el COVID de alguna manera descarrila a tu administración de la ruta que se había trazado y puede retrasar los proyectos más allá del impacto económico, ya en cuanto a tiempo, por lo menos 3 meses. Bueno, cuando menos 2 meses, digamos, a lo mejor pues detenemos. Ya dije ahora lo del asunto del civismo, que lo íbamos a arrancar pasando la semana de Pascua. Ahora pues tenemos que esperar en la dinámica que se siga, o la determinación federal para el regreso a clases. Y así como eso, bueno, pues se nos retrasa 1 mes la reactivación de la obra pública. Al día de hoy yo me aprecio de decir que traemos
prácticamente una obra pública por día, pues se retrasa esa dinámica, pero nos va a permitir replantear las cosas y hacerlo con mayor eficiencia. No vamos nosotros a escatimar ni recurso técnico, humano, financiero para que Tabasco no sea reactiva. Son las 9:33 a.m. Los empresarios piden medidas para que implemente el gobierno estatal. Otros gobernadores han echado a andar incentivos fiscales. Aquí yo tengo pues un resumen de los gobernadores que lo han hecho en Baja California Sur, por ejemplo. Me voy a permitir mencionar algunos casos. Carlos Mendoza difirió el impuesto sobre nómina de marzo, abril y mayo. Hizo igual con el impuesto de control vehicular y los pagos de los adeudos con el Instituto Estatal de Vivienda. En Durango, José Rosa Saizpuro determinó la exención del 50% del impuesto sobre nómina con una condonación especial de hasta el 75% para pymes, la aplicación de plazos en pagos por convenios de impuestos o derechos al gobierno estatal y la aplicación de descuentos de entre 5 y 10% a trámites estatales. Hay otros mandatarios como el del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ha determinado un descuento de 50% al impuesto sobre nómina durante abril para las empresas que tengan hasta 50 trabajadores. En Guerrero, Héctor Astudillo determinó la condonación de impuestos a comerciantes durante todo abril, un estímulo de 50% durante marzo y abril al impuesto sobre remuneraciones, prórroga para presentación de declaraciones mensuales, suspensión entre marzo y abril de inicio de las auditorías del sector económico y la ampliación hasta el 30 de junio de la vigencia de los estímulos fiscales al impuesto sobre tenencia y público de transporte. De Nayarit, Antonio Echevarría dice que el ISN y cedular se podrá pagar en julio a diciembre. Esto es, lo traslada a estas fechas el pago, otorgó 100% de descuento en recargo a contribuyentes con adeudo y podrán pagar hasta el 30 de junio. El registro público de la propiedad de ese estado dará 50% de descuento en todos los conceptos hasta junio. De Nuevo León, Jaime Rodríguez exentará del ISN a 35,000 empresas y negocios de ese estado durante abril, mayo y junio. Esta medida será aplicable a negocios que tengan hasta 10 empleados y cuyo ingreso brutal anual sea menor a 4 millones de pesos. Finalmente, un referente para nosotros los tabasqueños. Nos encanta referir a Mauricio Vila de Yucatán. Siempre es Yucatán motivo de comparación con Tabasco. Es que Yucatán sí puede y nosotros no. Es que Yucatán está mejor y nosotros no. Bueno, pues ¿qué ha hecho Mauricio Vila? No, yo creo ahí que Tabasco está mucho mejor que Yucatán y que los tabasqueños podemos más que otros estados. Sí, bueno, decía yo que es como que en la Vox Populi siempre la comparación con Yucatán. Y bueno, Mauricio Vila subsidiará a los habitantes de los 106 municipios del estado 100% del costo del agua y de la recolección de basura, que ya está concesionada y se paga, así como parte de los recibos de luz, o sea, el tema de la luz, que es un tema del que ahora me voy a referir en particular, y descuento de 50% al impuesto sobre nómina y el otro 50% se podrá diferir. Descuento del 100% de impuestos sobre hospedaje, sobre el impuesto cedular y el impuesto sobre el ejercicio profesional. Algunos dicen, Mauricio Vila tiró la casa por la ventana, vaya, generando todas estas condiciones. Y vale la pena que quienes no han hecho aún algún anuncio al respecto es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el de Baja California, Jaime Bonilla, el de Chiapas, Rutilio Escandón, de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, con quien estoy platicando. A ver, Adán, ahí está, te mencioné algunos gobernadores, pero pues son todos los que no están en esta lista que acabo de dar al final, con medidas para ayudar al empresariado, para ayudar a las MIPYMES, para generar condiciones. ¿Qué dices tú cuando pues tus otros compañeros homólogos ya han tomado decisiones al respecto y el de Tabasco aún no se pronuncia? Bueno, que todo tiene su tiempo, que nosotros, como lo he dicho, primero es la salud, la vida, primero es la emergencia sanitaria. Una vez que hayamos pasado a la emergencia sanitaria, pues tendremos que irnos a la revisión de la emergencia financiera, la emergencia económica, la reactivación económica del Estado, y vamos a actuar con prudencia y con profesionalismo
y a tratar de que sean apoyos que puedan verse reflejados. Yo explicaba ese asunto que es más demagogia que otra cosa, del impuesto del hospedaje, que se condona. Pues ¿cuál impuesto? Si no hay ocupación hotelera, no hay impuesto de hospedaje. ¿Cómo puedo yo condonar o prorrogar el impuesto sobre nóminas de mayo, de junio, si ni siquiera sé qué tanta generación, ¿verdad?, de ocupación, de empleo va a haber en esos meses? Yo creo que hay que hacer las cosas con pausa y hay que priorizar. Primero es la salud, primero es la vida de los tabasqueños, y una vez que hayamos podido salir adelante de la emergencia sanitaria, vamos a revisar las condiciones para la emergencia económica. ¿Habrá medidas en su momento para la emergencia económica? En estos momentos no van a anunciar nada. Nada, nosotros vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno federal, por ejemplo, para que lo que anunció el señor presidente de los créditos para las MIPYMES se pueda aterrizar en Tabasco, pero eso va a tener su tiempo, tiene su espacio. Primero es garantizar la salud, garantizar la vida de los tabasqueños, reiterar el llamado a que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que cuidemos a los adultos mayores, a nuestras personas vulnerables, a nuestros enfermos. Y una vez que Tabasco diga, bueno, ya salimos de la crisis sanitaria, entonces pues vamos a replantear las cosas económicas. Por eso hay todo un equipo de trabajo en el gobierno dedicado todos los días a darle seguimiento, así como le damos seguimiento al asunto sanitario, pues le estamos dando seguimiento también a lo económico, estamos previendo escenarios, estamos viendo cuánto vamos a perder de participaciones, dónde vamos a recuperar este dinero que tenemos para esta obra, va o lo reorientamos. Estamos muy al pendiente de que no se le deba a proveedores. Me mandó un oficio, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, donde me dicen que se agilice el pago a proveedores. Yo me precio de decirles hoy que el retraso en el pago de proveedores está más o menos en 15 días, que no hay adeudos con proveedores del año pasado. Los pocos que hay ahora, bueno, pues ha sido de la atención o de la compra en la emergencia sanitaria, que está el recurso y que se está programando el pago. Me piden también que se le dé prioridad a la proveeduría y a mano de obra tabasqueña para la ejecución de obra pública o para la proveeduría. Pues el 99% de la obra pública la ejecutan constructores tabasqueños, el 96% de la proveeduría del gobierno del Estado la efectúan proveedores tabasqueños. Emanuel, nosotros estamos todos los días ocupados sin que haya una dinámica económica. Invertimos 1.800 millones de pesos el año pasado en obra pública, pues le vamos a meter 3.000 millones de pesos este año a la obra pública, y si hubiese necesidad de ir a contratar un crédito para eso, para la reactivación de la obra pública, para la generación de empleos, para el desarrollo económico, lo vamos a hacer, ¿no? No es un escenario ya hoy más que nunca próximo de la administración de Adán Augusto López el solicitar un empréstito para hacerle frente a todo lo que viene una vez que pase la emergencia. Pues es un escenario que no descartamos, lo hemos dicho desde antes de entrar al gobierno. Creemos que podemos hoy afrontar la situación sin necesidad de requerir a un crédito, pero si se necesitara para reactivar la obra pública, o por ejemplo, pues sí vamos a iniciar la construcción del C5 este año. Si lo necesitáramos hacer a crédito, lo vamos a hacer a crédito. Entonces, si es necesario, vamos a recurrir a empréstito. Afortunadamente, ya lo dije, somos de los estados mejor calificados, tenemos capacidad suficiente de endeudamiento, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tanto el presidente López Obrador y en reiteradas ocasiones te hemos notado a ti, gobernador, resistente a los empréstitos, a endeudar al país o al Estado. ¿Esto es un tema de convicción o de plano cuando lo hagan es porque ya no les queda de otra? Bueno, yo te diría que primero es un asunto de disciplina financiera. Yo no descarto nunca, y lo dije desde el primer momento, llegué incluso a decir que a lo mejor podíamos ir a contratar 6 u 8 mil millones de pesos para que se rescatara el sector salud o se dinamizara la obra pública, y me precio de decir que no tuvimos necesidad de ir a contratar ningún crédito, porque el año pasado pudimos pagar pasivos más o menos con recursos propios del orden de los 6 mil millones de pesos. Hemos
estabilizado financieramente al gobierno del Estado. Y lo reitero, si necesitamos para construir un hospital, para construir el C5, para una obra pública fundamental, para Tabasco ir a contratar un crédito, lo vamos a hacer. Si necesitamos ir a contratar un crédito para la planta potabilizadora de Villahermosa, que esa se va a construir, pues lo vamos a hacer, Manuel, pero van a ser obras prioritarias para que no falte agua potable, para que haya un manejo adecuado de las aguas negras, para que se mantenga la infraestructura carretera del Estado, para que no falte nada en los hospitales, hermano. Las 2 de la mañana con 44 minutos, la Canaco Servitur Villahermosa, gobernador, no descartó tomar como ejemplo lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador y que los empresarios se declaren en resistencia civil con el no pago de impuestos, por lo menos en 3 meses. Vamos a escucharlo. Hace mucho tiempo aquí en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador fue quien inició la resistencia civil a través de la Comisión Federal de Electricidad y tardaron casi 20 años en que se regularizara y se hizo un borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso lo podemos poner en práctica, seguir ese ejemplo, desde luego en que pues si no tenemos una respuesta de nuestro presidente de la República, tendríamos que irnos ya a este extremo de no empezar a pagar impuestos durante los 4 o 5 meses, que por ahí también nos decía la compañera Elena Achar. Yo consideraba que a lo mejor 3 meses dejaríamos de pagar impuestos. ¿Cómo la ves? Ya están pensando en la resistencia civil, en el no pago de impuestos. Mira, no lo escuché, imagino más o menos por dónde va la opinión. Primero, pues respeto yo, ¿verdad?, la opinión del dirigente de la Canaco, nada más razono. Pues hay que actuar con altura de miras, con verdadero compromiso social. A ver, el impuesto que se va a pagar en abril, pues es un impuesto sobre un ingreso, sobre una utilidad que ya se generó enero, febrero y marzo, cuando no estábamos todavía en la contingencia. Pues ¿cómo es que no lo voy a pagar? Yo creo que debemos de actuar con responsabilidad y, como lo digo, primero vamos a atender la emergencia sanitaria y después nos sentamos a la mesa, revisamos escenarios y hacemos planteamientos para reactivar económicamente al Estado. ¿Cuánto aguantará Tabasco con negocios cerrados? La CFE y el adiós a tu deuda, la condonación en estos momentos del pago a Comisión Federal de Electricidad. Después de la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con el gobernador. El tema de CFE. Primero que todo, Adán Augusto López, el adiós a tu deuda, pues se ve impactado en estos momentos. Se suspendió el procedimiento. ¿Has hablado ya con Manuel Bartlett, el director de la CFE, para acordar una nueva prórroga en relación a este programa? Punto 1. 2, había dicho el presidente que vendría a Tabasco. Obviamente el tema del COVID impide que se mueva, pero una vez superado todo, sigue en la línea, en la dinámica de venir a la entidad. Y 3, ¿se está previendo algún escenario de condonación de energía eléctrica en Tabasco en este periodo? Bueno, no, digamos que en los últimos 10 días no he hablado con él. Ahora la atención, la prioridad, ya lo dije, es la salud, es la vida de los tabasqueños, así lo entendemos todos, así lo entiende el gobierno federal, que ha apoyado siempre a Tabasco. Y yo aquí les digo a los tabasqueños, primero, lógicamente ahora no está operando el programa Adiós a tu deuda, hay una especie de prórroga para ello. Bueno, pues ya en su momento vamos a replantear la viabilidad del programa. No se nos olvide que de lo que sí seguimos disfrutando, y ahora ya más bien el periodo de verano, es de una tarifa eléctrica preferencial, que es la tarifa 1F, la tarifa más barata que hay en el espectro eléctrico nacional. Pues la disfrutaremos los tabasqueños. ¿Cuál es nuestro compromiso? Que se va a modificar la tarifa de invierno y que hemos de encontrar de la mano de la Comisión Federal de Electricidad. Vendrá el director general, el licenciado Bartlett, vendrá no nada más a traernos una solución, sino primero pues vendrá a platicar con los tabasqueños y entre todos vamos a
conseguir que Tabasco, a partir de octubre, noviembre, que entra en vigor la tarifa de invierno, pues se tenga mejores condiciones. Pero eso tendrá su tiempo. Ahora es atender la emergencia sanitaria. Una vez que haya pasado la emergencia sanitaria, pues vamos a ocuparnos de los otros temas y desde luego que el asunto con la Comisión Federal de Electricidad será uno de ellos. La condonación del servicio de energía en este bimestre, ¿es viable? ¿Podría lograrse un acuerdo? Bueno, yo no descarto nada. Repito, en su momento, pues vamos a revisar todos los escenarios. Ahora, en cuanto al asunto de los alcaldes importantes, ¿están aplicando? ¿Están a las alturas de las circunstancias? ¿Están trabajando a como deben para enfrentar esta emergencia? Sí, yo creo que están haciendo lo que les corresponde. Desde luego, pues a veces hay decisiones que no gustan a la ciudadanía, pero creo que están haciendo lo propio los alcaldes y que se están aplicando en ello. Te consultó Tito Filigrana el caso en particular de Jonuta, todas las medidas que ha implementado, el cierre de los accesos al municipio, el toque de queda, como lo han denominado ellos, para que a partir de cierta hora no circulen y demás, porque choca de alguna manera con la posición de gobierno federal. Bueno, choca con la posición de gobierno federal y de gobierno del estado. Es una decisión de la autoridad municipal que me compartió, que no soy partidario de ella, pero que la respeto. Y he de decir, aunque me duela decirlo, que no me duele, pues Jonuta hoy tiene 0 casos de COVID, ¿verdad? Entonces, pues es una medida que a su estilo está dando resultado. Y vaya paradoja, ahora que se puede ir con facilidad a Jonuta, pues nos enfrentamos con ese problema. Son las 9:55 a.m, distintas voces y distintos organismos que piden la cancelación, la suspensión o posponer por lo menos los trabajos en la refinería de Dos Bocas. Tras calificar como decepcionante el plan de reactivación económica anunciada por López Obrador, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, propuso, entre otras medidas, detener proyectos como la construcción de la refinería. También al respecto se refiere el senador perredista Juan Manuel Fósil. Coincide con quienes han dicho, que son varias voces, que el proyecto de construcción de refinería debería posponerse ante la emergencia del COVID. Vamos a escucharlo. Suspenderlo, posponerla, esa pudiera ser realmente, porque muchos quieren que se cancele la obra. A mí me parece que pudiera no ser bueno, mejor nada más suspenderlo, posponer, para poder atender todo en salud, alimentación y reactivación económica de la industria privada, con la refinería y el Tren Maya. Esto sería mi punto de vista, porque sobre todo el Tren Maya pudiera generar más turismo, pudiera generarnos un poco más de empleo. Lo de la refinería, ya lo he comentado en otras ocasiones, el empleo será para los pocos que tengan la posibilidad de quedar en la refinería y algo de empleos indirectos. Bueno, muchas voces, a la de Fósil, a la del INCO, en relación a este asunto, gobernador, que ellos ven como una necesidad por lo menos posponer los trabajos hasta no revisar el tema económico del país, la caída del precio del petróleo, argumentan, y son organismos incluso internacionales que insisten en que no se construya Dos Bocas. ¿Tu posición? Bueno, yo creo que otra vez los políticos, en una intervención anterior hablaba de que no se detenga la economía y reactivación económica. Yo creo que es fundamental para el Estado y para el país que los grandes proyectos nacionales continúen su marcha. El Tren Maya se acaba de dar la licitación de una parte de la construcción del tren La que toca aquí en Tabasco. Tengo entendido que es un conglomerado de empresas tabasqueñas el que resultó triunfador, espero no equivocarme, y pues, también la obra de Dos Bocas, el que se continúe con la construcción de Dos Bocas, pues ayuda a paliar la crisis económica en una parte del Estado. La dinámica hotelera y de restauranteras y de servicios y de generación de empleo es una en Paraíso, en la Chontalpa,
derivada de la actividad de la construcción de Dos Bocas. Si nosotros tuviéramos las 6 refinerías funcionando al 100%, pues el impacto económico sería menor, importaríamos menos petróleo y refinaríamos en mayor proporción, importaríamos menos gasolinas. Yo apoyo totalmente la decisión del presidente de que no se detengan las obras, pues eso nos permite pues paliar un poco la crisis económica en este momento. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué obras? Nos mencionabas del distribuidor vial de Universidad, nos hablabas de lo del Macayo que no se detiene, nos hablabas del C5 que si no les llegaran a alcanzar los recursos solicitarían un empréstito o algún mecanismo para que pudiera construirse. Del plan que tenías proyectado para el 2020, ¿qué no se va a hacer ya? ¿Cuál es la afectación de obras? Se va a hacer todo, Manuel. Vamos a construir la planta potabilizadora de Macuspana en la zona de San Carlos, la línea de conducción. Vamos a cambiar la línea de conducción en Centla. Se va a iniciar este año, son 58 kilómetros de línea de conducción. Vamos a terminar con la complementariedad de la obra de la planta potabilizadora El Mango y la línea de conducción para que ya no le falte agua potable a la zona conurbada, a la selva, a Bosques de Saloya, a Pomoca, al Cedro, a Lomitas, al sector 1 de Nacajuca para que no le falte agua potable. Vamos a iniciar la construcción de la planta potabilizadora de Cunduacán para proveer de agua a Cunduacán y a Paraíso. No vamos a detener ninguna de las obras. Este 2020 entonces no es un año perdido, no es un año de atraso, no es un año convulso, no es un año en donde no se verán acciones de gobierno concretas con resultados importantes. No, es un año convulso, no va a ser un año perdido. El gobierno del Estado tiene la capacidad financiera, técnica, humana, para que una vez que pasemos de la emergencia sanitaria, pues volvamos a poner en marcha el trenecito y que haya obra pública, que haya generación de empleos, que haya pues bienestar en el Estado, Emanuel. Lo hicimos, fue más grave la crisis con la que recibimos el gobierno y sin embargo pues salimos adelante, pagamos 6,000 y tantos millones de pesos de gasto o de adeudo que nos había dejado la otra administración, recuperamos el sector salud. ¿A poco no saben los tabasqueños que la carretera del entronque de la carretera Tiapa hasta Tacotalpa se está pavimentando, que se pavimentó Jonuta, que se construyó una planta de tratamiento de aguas y se compuso toda la línea de conducción en Emiliano Zapata, que a Balancán no le hace falta agua para potabilizarse? Ahí está la obra, lo hicimos el año pasado en condiciones particularmente difíciles, pues lo vamos a hacer ahora más unidos los tabasqueños. Emanuel, esa es la palabra clave, es unidad, tenemos que estar unidos, así vamos a triunfar. Yo tengo la plena seguridad que vamos a salir adelante. 10 de la mañana con 2 minutos, es una actitud optimista, positiva la que tienes, con la confianza de que se superará toda esta crisis, toda esta emergencia. Sí, se va a superar, Emanuel. Y mira, yo pues soy muy dado a los asuntos de las encuestas y tengo la última de las mediciones y 76% de los tabasqueños tienen la confianza de que Tabasco va a salir adelante, pasado fin de semana. 10 de la mañana, 2 minutos. Dos últimas cosas, gobernador. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, declaró que el uso de cubrebocas será obligatorio en el estado debido a la contingencia por el COVID-19. ¿Tú tomarás alguna medida en particular, algo similar a lo determinado por el gobernador de Coahuila? Pues no hay el día de hoy una determinación técnica en ninguna parte del mundo de si es o no benéfico el usar el cubreboca cotidianamente. Estamos preparados, tenemos nada más así para empezar en stock, no de cubrebocas de quirúrgicos o eso,
tenemos un stock de 1 millón de cubrebocas en caso de que sea necesario dotar a la población de cubrebocas. Vamos a esperar a conocer las determinaciones técnicas del sector salud para proceder en ese caso. Insisto en un tema porque también la gente me insiste, gobernador, el del asunto de la gente que no hace caso y sigue en las calles, sigue en los parques, que se reúnen a jugar fútbol algunas personas, que hay reuniones en casas donde no está solamente la familia que vive en esa casa, sino llegan personas ajenas a la convivencia. ¿Tomará medidas más radicales tu administración? Hay gente que dice el gobierno tendría que poner la mano firme, algunos dicen la mano dura, para que la gente haga caso y ya se quede en su casa. En relación a este punto, insisto, ¿alguna medida que se adopte al respecto? Bueno, yo creo que no debemos descartar ninguna medida, pero siempre debemos de ser respetuosos de los derechos ciudadanos. Yo no puedo mandar a la policía para que se meta a una casa, decirle retírense o terminen esta reunión privada o esta fiesta que tienen. Lo que sí tenemos que hacer todos es seguir exhortando a que nos quedemos en casa. Es un asunto de conciencia ciudadana, pero es un asunto de salud pública y de salud privada. Si nos arriesgamos, si estamos saliendo a las calles, al parque con cualquier pretexto, pues lo primero que hacemos es poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida y de nuestros seres cercanos. Pero hay gente que no lo cree, gobernador. Hay gente que no lo cree, que la emergencia es real. Yo les digo algo, tomemos conciencia, estamos ya en una fase de propagación comunitaria del virus. Muchos de los que hoy están infectados nunca fueron al extranjero, nunca tuvieron contacto con alguien que haya ido al extranjero y haya regresado contaminado. Sin embargo, pues ya resultaron ellos positivos. ¿Por qué? Pues porque la globalidad te impone una movilidad y a lo mejor el compañero que vino de Campeche no sabía que tenía el virus y empieza a dispersarlo, o de Chiapas o de Sonora que vino a visitar a un familiar. Por eso es muy importante que tomemos conciencia y que nos quedemos en casa. Es por el bien particular y por el bien general, es el interés común. Hemos tomado medidas que han ayudado a que nos quedemos en casa, pero pues los tabasqueños somos de espíritu rebelde. Yo diría, pues ahora mantengamos ese espíritu en casa y tomemos conciencia de la situación por la que atravesamos. Si no nos quedamos en casa, por muy dotado que esté y capacitado el sector salud, no nos vamos a dar abasto y entonces sí nos veríamos en serios problemas. 10 de la mañana con 6 minutos. Gobernador, para aquellas personas que creen que estás aislado y fuera de circulación, ¿tú estás tomando todas las decisiones? ¿Tú sigues al mando o es algún otro funcionario el que está tomando las decisiones y está al mando? Bueno, el titular del Ejecutivo soy yo, Manuel. Mi obligación y mi responsabilidad constitucional es estar al mando. Si yo tuviera un problema grave de salud que me impidiera estar tomando decisiones, estar ordenando y reordenando la marcha de la administración, estar disponiendo casos, créeme que con toda honestidad pediría una licencia, por ejemplo, para que se nombrara a alguien encargado del despacho. Afortunadamente, pues yo estoy bien, estoy en plena recuperación, en ningún momento he dejado de estar al mando y al frente en la toma de decisiones. Asumo plenamente todas y cada una de las decisiones que hasta hoy se han tomado. Yo espero y estoy convencido que son para bien de los tabasqueños, para garantizar la salud, la vida de los tabasqueños, y vamos a seguir adelante. Por eso yo exhorto nuevamente, y parezco disco rayado, me dijeron, pero hay que quedarnos en casa, hay que cuidarnos. La clave para triunfar es cuidar. La etapa más difícil en Tabasco se prevé para la semana de Pascua, ya la próxima semana, este fin de semana podríamos decir. Bueno, en todo el país se prevé que lo que se conoce como pico pueda darse en las siguientes semanas. Esta, la próxima, que es la de Pascua, y la siguiente semana, y que de allí, pues si las cosas se hacen bien, la curva estará descendente. A mí me llena de optimismo, por ejemplo, que el número de casos de ayer, los que se van a dar a conocer hoy,
O sea, ayer se dieron a conocer creo que 10 casos más. Ahora, hasta el último reporte que tengo de hace unas horas, solamente traíamos uno. Es probable que en la corrida que sale hacia el mediodía hay alguno, pero yo creo que, y espero que no vamos a llegar a 10. Eso podría darnos ya una idea de que podemos estar hablando de una línea recta. Esto es, estamos rompiendo el contagio con la gente que ya se está quedando en casa y eso está ayudando a que no se registren los nuevos casos. En nuestras casas estamos rompiendo la cadena de contagio. Ahora, finalmente, el presidente comenta que ya se tienen los resultados de los presuntos responsables de lo ocurrido en el hospital de Pemex en Villahermosa. ¿Tienes tú alguna información al respecto? Porque él solo menciona eso. No tengo ninguna información al respecto, Emanuel, y si la tuviera, pues por respeto no la daría a conocer. Es una tarea que seguramente en su momento el gobierno federal pues dará a conocer los resultados de la investigación. Como siempre, Petróleos Mexicanos tiene todo el apoyo, tiene la mano tendida del gobierno del estado para salir adelante en eso y en toda la actividad de Petróleos Mexicanos. Hay mucha gente que ha marcado hoy. Aquí tengo cualquier cantidad de correspondencia que te hacen llegar. Yo te pediría que enviaras a alguien para recoger todo lo que la gente ha escrito esta mañana, donde te saludan algunos, te felicitan otros y también te hacen peticiones. Algunos veo aquí que les des audiencia telefónica. Todo esto para que tú lo puedas retomar y revisar con calma, gobernador. Mucho esta entrevista, creo era importante, necesaria escucharte y conocer a fondo, conocer a detalle todas las posturas, las acciones que tu administración está implementando. Va a ir Celestino Fernández a buscar la correspondencia, es el encargado de atención ciudadana para que la revisemos y pues mantengamos comunicación con la gente. Lo que podamos hacer para apoyar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Agradecerte mucho la posibilidad de esta entrevista mensual. Yo espero que el mes próximo podamos hacerla en vivo y si no, pues utilizaríamos esta herramienta que ya me está gustando. Ya te estás volviendo más de redes, ya te vemos que publicas más en redes y estás en las conferencias y demás. Decirle a los tabasqueños que reiterarles un momento de solidaridad, que nos quedemos por favor en casa, que vamos a vencer, vamos a pasar con éxito esta tarea que es difícil, es complicada, pero que no va a detener el progreso de los tabasqueños, la buena marcha del Estado, que no va a detener a este pueblo que se ha caracterizado siempre por su espíritu de lucha y de unidad en los momentos difíciles, que el gobierno está a la altura de las circunstancias y que estamos todos los días al pendiente primero de la emergencia sanitaria y estamos revisando los escenarios para que lo que tengamos que hacer para que Tabasco salga adelante, lo vamos a hacer. Agradezco muchísimo las muestras de solidaridad, de afecto, la llamada, el mensaje que me han hecho llegar muchísimos tabasqueños. Estoy aquí a la disposición y desde luego vamos a mantener allí comunicación y a todos les digo que vamos a estar permanentemente informándose y hablando como siempre con la verdad, por muy dolorosa que sea. Manuel, yo espero que las cosas vayan muchísimo mejor y que sin ninguna duda, lo digo, vamos a salir adelante. Esta es parte de la unión, de la reconciliación de Tabasco, es que en estos momentos estemos unidos porque vamos a salir adelante. Muchas gracias, gobernador, y esperemos que pronto nos anuncies el alta médica y bueno, pues que ya superaste al 100% esta etapa del COVID-19. Muchísimas gracias, Emanuel. Un saludo a todos. Un abrazo virtual a los tabasqueños. Gracias, gobernadora. Un saludo también a la distancia. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Yo hago la pausa, regreso a la recta final de la edición de hoy martes de Telereportaje.